La cámara se abre sobre un camerino vacío. Luces redondas aún encendidas, polvo dorado flotando en el aire, y en el espejo una palabra garabateada con lápiz labial: Vitola. Antes de que el aplauso la convirtiera en mito, Fanny Kaufman fue una niña de La Habana que cruzó el mar con una maleta ligera y un humor inmenso, hasta encontrar en México su escenario definitivo. En la época de oro, cuando el celuloide parecía respirar, su rostro elástico, su voz juguetona y esa forma de torcer el gesto, como si doblara la realidad, la hicieron imprescindible, la comediante que podía detener una lágrima con una mueca y reírse de la fatalidad sin perder la ternura. No era solo graciosa, era precisa como un metrónomo y valiente como quien se burla de la desgracia mirándola a los ojos. En este relato conocerás entre 25 y 30 y 3 escenas de su vida y de su carrera. La niña curiosa que imitaba a los mayores frente a un patio cálido, la artista que aprendió el ritmo en los teatros de variedades, la actriz que, al lado de gigantes, no se encogió, sino que agrandó el cuadro, la mujer que pagó el precio íntimo de la risa pública, porque también hubo sombras, contratos que exigían sonreír cuando el cuerpo pedía descanso, una soledad silenciosa después del ruido de la orquesta, la fragilidad escondida detrás del chiste perfecto. Vitola fue espejo y escudo. Reflejaba al público sus absurdos y al mismo tiempo lo protegía del miedo con una carcajada bien puesta. En el canon del cine mexicano ocupa un lugar que no admite atajos. Una maestra del tempo cómico, heredera de la revista musical y aliada de los grandes nombres, capaz de robar plano con una ceja o con un tropiezo que parecía accidente, y era coreografía. Pero su historia no es un álbum ordenado, sino un rompecabezas de ovaciones, viajes, dudas y pequeñas renuncias. ¿Qué se esconde en los silencios entre bambalinas? ¿Cuánto cuesta sostener una máscara alegre cuando la vida exige otra? ¿Qué queda cuando se apagan las luces y el maquillaje se convierte en un rastro rosa, en una toalla blanca? Aquí no venimos a coleccionar anécdotas, venimos a reconstruir un destino. Con una mirada cinematográfica, trémula e investigativa, iremos hilando documentos, testimonios y escenas para entender cómo una joven cubana se volvió patrimonio sentimental de México. Si te apasiona el cine de la época de oro, suscríbete a nuestro canal Expediente Ídolo, donde revelamos los secretos detrás de las luminarias y rescatamos sus contradicciones humanas. Prepárate para recorrer cada escena de un destino tan brillante como doloroso. La maleta de La Habana, antes de que el mundo la llamara Vitola. Fanny dobló un vestido claro, guardó un par de zapatos gastados y una libreta con chistes que apenas eran garabatos. La casa olía a café y a sal del malecón. Su madre le acarició el pelo como quien alisa una página por escribir. En el puerto, la niña miró el agua y pensó que el océano tenía la risa más grande del mundo. La promesa era sencilla y feroz: irse para poder volver convertida en alguien que haga reír sin pedir permiso. El patio, que fue escenario. En México, el primer teatro fue un patio tibio de azotea. Las vecinas colgaban ropa y Fanny, entre sábanas que flameaban, imitaba a los mayores con una precisión que parecía brujería. Aprendió a escuchar la respiración del público, incluso cuando el público era una sola vecina, con los brazos enjabonados. Descubrió que el humor no cae del cielo. Se construye con oído, con paciencia y con una dulzura que desarma. La escuela del varieté, el contacto con la revista musical, fue un bautizo de fuego. Telón pesado, orquesta breve, un maestro de ceremonias que medía a los novatos con una ceja levantada. Fanny falló un remate, resbaló en una entrada y sintió el hielo del silencio. Volvió a salir, corrigió el paso, partió el chiste en dos.
Lo sirvió como si fuera una canción. La carcajada llegó como una ola. Esa noche entendió que el error, afinado, puede ser partitura. Un rostro que hablaba solo, frente al espejo del camerino, ensayó muecas como si fueran acordes, una ceja alzada para la ironía discreta, la boca en óvalo para el asombro ingenuo, los ojos muy abiertos para la ternura que roza la torpeza. Ese rostro elástico no era una máscara, era un vocabulario. Cuando alguien la presentó como la comediante que baila con los párpados, Fanny sonrió. Sabía que el cuerpo, bien entrenado, podía decir verdades que la voz callaba. La primera ovación que dolió, llegó la noche en que el aplauso la envolvió completo y sin embargo sintió un pinchazo de soledad. Había dejado amigos, calles, una lengua con otras cadencias. En el camerino, el rímel corrido parecía tinta de un contrato secreto. A partir de ahora, reír para los demás será también una forma de cuidarse. Se prometió no convertir la tristeza en mercancía, pero sí usarla como lente para mirar con compasión. La risa, pensó, es una lámpara. Se prende para alumbrar a todos, también a quien la enciende. El apodo que se pegó a la piel, en un ensayo cualquiera, entre chistes que aún no cuajaban, alguien soltó un mote juguetón que rodó por el escenario y se le pegó como una calcomanía brillante. Vitola. Sonó ligero, casi un silbido, pero traía promesa de cartel luminoso. Fanny lo probó en la boca, lo masticó con una sonrisa torcida, y entendió que ese nombre no solo la presentaba, la resguardaba. Desde entonces, salir a escena sería entrar en una armadura elástica, hecha de risa y de ternura. La carpa que templó el carácter, el circuito de carpas y teatros pequeños, fue su academia más severa. Techos de lona que crujían con el viento, tablones disparejos, luces que chisporroteaban como luciérnagas nerviosas. Allí aprendió a sobrevivir al murmullo, a domar el rumor de un público cansado que pedía verdad antes que brillo. Ajustó el tempo, encajó la pausa precisa, halló la respiración común con la gente. En esa fragua comprendió que el humor no es ruido, es precisión compasiva. La primera pareja cómica, una noche, la pusieron a compartir escena con un compañero de timing feroz. El diálogo fue un ping-pong de guiños, caídas y latigazos de ingenio. Vitola descubrió el lujo de escuchar para rematar, de dejar que el silencio del otro se volviera trampolín. Al terminar detrás del telón, ambos supieron que había algo irrepetible. Dos relojes distintos marcando la misma hora emocional. Nació una intuición de compañía, esa fidelidad que el público huele desde la primera réplica. El tropiezo que la hizo dueña del escenario. En función de tarde, un tacón se le atoró entre tablas y la escena amenazó con romperse. En un parpadeo convirtió el accidente en coreografía. Dio 3 pasos mínimos, dibujó una mueca de orgullo herido, y el teatro estalló en carcajadas limpias. Esa tarde aprendió a no pelear con el imprevisto, sino a adoptarlo como cómplice. El público salió comentando, ¡qué natural!, sin saber que la naturalidad es una ciencia que se estudia todos los días. El contrato que sonaba a victoria y a vértigo, llegó un papel con letra solemne, promesa de cartel arriba y orquesta completa. Fanny lo leyó con el corazón galopando y sintió, debajo de la tinta, un murmullo de exigencias invisibles. Más funciones, menos descanso, una sonrisa siempre encendida. Firmó como se salta un charco grande, con impulso y fe. Esa noche, antes de dormir, escribió en su libreta una línea breve. La risa cura, pero también cansa. Recuerda cuidar a la mujer que sostiene a Vitola. El aplauso, al día siguiente, sonó a bienvenida y a prueba. El foco que la consagró. La primera vez que su nombre apareció arriba del cartel, la marquesina parecía respirar. Vitola entró al set con una seguridad nueva, pero con el mismo respeto de siempre.
tocar la cinta adhesiva que marcaba su posición, mirar a cámara como quien mira a un viejo amigo, dejar que el gesto cuente lo que la palabra apenas insinúa. La toma de prueba bastó para que el director pidiera silencio total. El chiste cayó como una moneda exacta en un vaso de cristal. En la sala de proyección, días después, el equipo supo que había ocurrido lo inevitable. Ya no era promesa, era presencia. La química con los gigantes, compartir cuadro con colosos del humor, no la empequeñeció, la afinó. Al lado de un galán que desarmaba corazones o de un payaso de elasticidad imposible, Vitola encontraba el hueco musical por donde colar su nota. Aprendió a entrar medio segundo después del remate ajeno para robar una sonrisa extra, a mirar de reojo cuando todos miraban al protagonista. Esa astucia de cámara, humilde y feroz, la convirtió en socia indispensable. Sin empujar, movía la brújula de la escena. La risa como partitura. Hubo una película en la que un simple enredo doméstico se transformó en concierto. Vitola marcaba los silencios como silencios de orquesta, dejaba que una mirada sostuviera el acorde y remataba con un tropiezo medido que parecía accidente. El público salía tarareando gags como si fueran estribillos. Críticos severos admitieron, con letra apretada, que detrás del gesto había técnica. Ella guardó el recorte en una caja de zapatos, junto a una peineta y una carta de su madre. La evidencia de que la risa puede ser también una ciencia exacta. La grieta detrás del maquillaje, en la cima, comenzó a escuchar el crujido leve de una madera vieja. Entre rodaje y rodaje, la espalda dolía más de lo que el cuerpo confesaba. Había días en que la voz amanecía áspera y la mirada cansada. Nadie lo notaba. En el espejo, la máscara obedecía. Pero al cerrar la puerta del camerino, el silencio pesaba. Escribió otra línea en su libreta. No olvides que Fanny respira debajo de Vitola. Decidió decir no a una función de madrugada y sí a una tarde de descanso con un libro y pan dulce. Fue una victoria pequeña y decisiva. El precio de la luz, la fama trajo flores y, discretamente, espinas, comentarios anónimos, contratos que la querían perpetua, la exigencia de ser siempre la más graciosa, incluso cuando el corazón iba por otra calle. Una noche, al terminar una escena impecable, escuchó en el pasillo una frase que la pinchó: que no se crea indispensable. Caminó hasta el foro siguiente con paso lento y firme. Frente a la cámara, entregó un gesto nuevo, una ternura que no pedía permiso. El plano quedó definitivo. Comprendió que la verdadera respuesta al veneno es la obra bien hecha, y que la luz, para ser suya, debía encenderla desde dentro. La carta que nunca envió. En una madrugada de filmación, Vitola escribió una carta breve a una amiga de La Habana. Contaba el cansancio elegante de quien debe brillar a voluntad, la nostalgia de un patio con sábanas al viento y el miedo discreto a perder el asombro. Doblando el papel, comprendió que aquello no buscaba destinatario, era un salvavidas para sí misma. Guardó la carta en la caja de zapatos donde dormían recortes y peinetas. Prometió volver a leerla cada vez que la risa se sintiera pesada. El secreto le dio un pulso nuevo, una manera de respirar dentro del torbellino. El contrato envenenado, llegó una propuesta brillante como una marquesina recién pulida. Más escenas, más cercanía con los gigantes, más foco. Entre las cláusulas, una línea mínima exigía renunciar a decidir sus pausas. Vitola la leyó 2 veces y sintió una punzada de traición. Querían su máscara, no a Fanny. En la oficina, sonrió con educación, pidió tiempo y salió a caminar. El ruido de la calle le ordenó las ideas. Volvió con una condición clara. Aceptaría, sí, pero con una cláusula de cuidado para su voz, su espalda y su silencio. Se hizo un breve invierno en el despacho. Luego,
un apretón de manos. Ganó menos dinero y más dignidad. El rumor que mordía. En los pasillos, un murmullo repetía que su humor se había vuelto blando. Lo dijo una pluma sin firma. Lo amplificó un colega dolido por celos viejos. Vitola entendió que el rumor, si se discute, crece. Si se trabaja, se disuelve. En la siguiente película limó un gag, tensó otro, dejó un remate en susurro que cayó como trueno. El estreno fue un baño de risa limpia. Al salir, escuchó a un crítico decir que su ternura tenía filo. Sonrió de lado. No hay arma más precisa que una caricia bien puesta. La profecía del camerino. Una utilera supersticiosa le dijo un día, mirando la luz del tocador: cuando esa bombilla parpadea, alguien del elenco se va. Vitola se rió, pero el gesto le quedó en la memoria. En una tarde de cierre, una lámpara titubeó. A la semana, un compañero mayor se retiró por salud. La superstición se volvió sombra suave en el espejo. Antes de cada función, ella tocaba la madera y susurraba una gratitud sencilla. Por la voz, por las piernas, por el público. Convirtió la profecía en rito de cuidado y el miedo en disciplina. El golpe en la vida privada, la agenda estallaba, pero en casa faltaba una risa íntima que la sostuviera. Un amor prometió calma y después se quebró en silencios largos. No hubo gritos ni portazos, solo platos lavados a deshora y una taza de café que se enfriaba sin compañía. Vitola hizo lo que sabía, convirtió la herida en comprensión del ritmo. En escena, dejó que un gesto de torpeza revelara fragilidad verdadera. El público, sin saber por qué, rió con los ojos húmedos. Esa noche, al desmaquillarse, Fanny se miró sin prisa. Entendió que la comedia también puede ser un refugio donde los dolores aprenden a respirar. El adiós que eligió a tiempo. Una tarde en Nueva York, esperando su turno entre bambalinas, Vitola sintió el cansancio bajar como telón pesado. No hubo drama ni discurso, solo un susurro interior que decía: basta. Tenía poco más de 72 años y una lucidez que cortaba como navaja fina. Decidió retirarse esa misma noche, con la dignidad de quien se marcha cuando el aplauso aún es cálido. De vuelta en la Ciudad de México, guardó en una caja su libreta de chistes, una peineta y un recorte donde un crítico hablaba de su ternura con filo. Era su pequeño museo portátil, pruebas de que la risa también sabe despedirse. Las pérdidas que afinan el silencio, el tiempo privado, la enfrentó a vacíos que ningún escenario podía llenar. 2 hijos, Moisés y Abraham, se le fueron en accidentes distintos, y el dolor se volvió un rumor de fondo que nunca se apaga del todo. En visitas discretas a templos y hospitales, Fanny aprendió una humildad nueva, esa que escucha sin querer arreglarlo todo con un chiste. Cuando regresaba a casa, ponía un disco suave y miraba por la ventana. Comprendió que también hay valentía en aceptar que algunas ausencias no piden consuelo, piden respeto. La vecindad, su último foro, ya sin reflectores, eligió una vida sobria en un departamento modesto. Los vecinos la querían por lo que era, no por lo que había sido. Una señora que bajaba al mercado, que saludaba a la portera, que atendía a quien le pedía una foto con paciencia de maestra. A veces, al verse en el espejo, probaba una mueca solo por costumbre y sonreía sola, como quien se reconoce en una antigua contraseña. Su arte seguía vivo, pero ahora pertenecía a la intimidad. Una ceja alzada para entender el mundo, un gesto mínimo para hacerlo más llevadero. El Ariel dorado y la promesa cumplida. En los meses finales, la Academia le concedió el Ariel de Oro de 2008, ese abrazo que el oficio reserva para los imprescindibles. La noticia la encontró tranquila, agradecida, casi incrédula. Soy mexicana, había repetido durante décadas,
y ese reconocimiento parecía contestarle que México también era suyo. El premio llegó cuando la salud comenzaba a flaquear, pero la alegría fue honda y serena, como una luz encendida a buena hora en un cuarto que anochece. La madrugada en que se apagó la lámpara partió en la Ciudad de México, en febrero de 2009, a los 84 años. La causa fue natural, la despedida, silenciosa. No hizo falta un gran cortejo para entender lo que se iba. En cada nota periodística, en cada mensaje de colegas y público, se repetía una certeza sencilla y enorme. La llamaron por su nombre civil y por su alias, entrañable, y en ambos cabía la misma mujer valiente. Su hijo Humberto Elizondo habló de madre y de artista con gratitud contenida, y el país entero pareció asentir. La risa que nos salvó tantas tardes merece ahora nuestro cuidado. La herencia que no caduca. Quedaron películas donde su gesto inventa un compás, programas de televisión donde su timing dicta la clase, giras recordadas en anécdotas de abuelos y nietos. Quedó, sobre todo, un método: escuchar al público como quien afina un instrumento, convertir el accidente en música, sostener la dignidad cuando el contrato tienta y el rumor muerde. Si preguntas por Vitola, alguien siempre responderá con una sonrisa que se le escapa. Esa es su victoria póstuma. Una técnica que se vuelve ternura, y una ternura que, sin avisar, nos enseña a resistir. Cuando pensamos en Vitola, no recordamos solo una mueca o un chiste. Recordamos un pulso, ese latido que, desde un patio tibio hasta la marquesina más alta, fue afinando una forma de mirar el mundo con ternura y filo. Fanny Kaufman trajo de La Habana una curiosidad sin soberbia, y México le respondió con un escenario dispuesto a aprender de su precisión. En la pantalla, su rostro parecía hablar por sí mismo. Fuera de cuadro, la mujer que respiraba debajo de la comediante defendió silencios, límites y una dignidad que pocas veces hace ruido, pero siempre se nota. Su destino no fue una línea recta, fue una partitura hecha de pausas justas, caídas convertidas en danza y heridas que no pidieron exhibición, sino oficio. En la memoria del cine, su sitio está asegurado, no por nostalgia gratuita, sino por artesanía. Vitola demostró que la comedia es una ciencia emocional. Medir el aire, escuchar el murmullo del público, entrar medio segundo después para encender una risa que no humilla. En tiempos donde la prisa confunde volumen con gracia, su lección es urgente. El humor es compasión con ritmo. La fama le dio focos, pero también sombras. Contratos que querían su máscara sin preguntar por la mujer. Rumores que intentaron morder donde no alcanzaban. Ella contestó con lo único que permanece: trabajo bien hecho y una ética a prueba de pasillos. Queda su legado en películas que aún laten, en apariciones televisivas donde cada gesto parece una nota exacta, en testimonios de colegas que aprendieron a no pelear con el imprevisto, sino a adoptarlo como cómplice. Queda también la herida de las pérdidas que afinan el silencio, y esa vecindad final donde eligió vivir como cualquiera, probando en el espejo un gesto por pura costumbre. El Ariel de Oro llegó como una luz oportuna, confirmación de que el país que la adoptó entendió la talla de su entrega. Partió en calma, sin estruendo, como se apagan las lámparas que alumbraron mucho, dejando un resplandor suficiente para que otros no tropiecen. Si hoy volvemos a Vitola, no es solo por amor a la época de oro, sino para preguntarnos qué sostiene una risa verdadera: disciplina, ternura, escucha, límites, y para aceptar que la grandeza a veces es elegir retirarse a tiempo, cuidar la voz y reconocer que detrás del maquillaje hay una persona que también necesita descanso. En esa honestidad está su lección más honda, porque la risa que nos salvó tantas tardes no fue milagro, fue trabajo, respeto y una fe discreta en la gente.
¿Cuál de estas escenas te sorprendió más? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a Expediente Ídolo.